sobrenatural. Un encuentro con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Eterno esté contigo y con todos los tuyos. Bienvenido a este programa especial sobrenatural, un encuentro con Dios. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. Gloria al Señor. En este programa vamos a estar hablando acerca de cómo caminar en el Espíritu y cómo alcanzar lo sobrenatural de Dios. Todos queremos ser usados por Dios, todos queremos ver cosas maravillosas en Dios, caminar en lo sobrenatural. Creo que un 99% del creyente anhela caminar en lo sobrenatural por Dios, pero solo un poco logran caminar en lo sobrenatural. Porque no todos caminan en lo sobrenatural si todos estamos llamados a caminar y a ver lo sobrenatural de Dios. Y para iniciar quiero compartir la palabra en el libro de Mateo capítulo 14 del verso 22. Quiero compartir la palabra allí para ya estar iniciando. La palabra del Señor dice en el nombre de Jesús: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria al Señor. Cuando nosotros leímos esta escritura maravillosa, dice la palabra que Jesús estaba entre la multitud. Y Jesús le pide a sus discípulos que pasen al otro lado. Y dice la Biblia que cuando Jesús termina o se queda con la multitud, Jesús termina de despedir la multitud. Jesús despide la multitud, pero hay algo que Jesús hizo luego de despedir la multitud. Y es aquí el secreto para caminar en lo sobrenatural. La palabra dice que Jesús se fue a orar solo. Jesús se fue al monte solo. Nadie nunca podrá caminar en lo sobrenatural si no construye, si no crea una vida de oración. El mismo Jesús nos dio ejemplo en muchas partes de la Biblia de que sin la oración es imposible caminar en lo sobrenatural. Sin la oración es imposible tú ver las cosas o lo sobrenatural de Dios manifestándose en tu vida y en tu ministerio. Incluso para tener un ministerio exitoso, para tener un ministerio próspero, para tener un ministerio de bendición donde Dios se manifieste, necesita tener una vida de oración. Dice que luego que Jesús se fue a orar al monte, a la cuarta vigilia, Jesús sale del tiempo de oración y empieza a caminar sobre el mar. Jesús empieza a caminar sobre las aguas. Algo sobrenatural. Pero ¿de dónde viene Jesús? Jesús viene de orar. Jesús viene de una intimidad
con el Espíritu Santo. Cuán difícil se nos hace poder crear, construir una vida de oración. A veces las responsabilidades y los tantos afanes de la vida nos prohíben crear una relación y crear un estilo de vida en la oración. Todos los hombres de Dios a lo largo de la historia, podemos citar muchos como fue Luis Ulbaez, que muchos lo conocen, Kathryn Kuhlman, A. Allen, el mismo T.B. Joshua, y podemos mencionar muchos hombres de Dios, Pastor Juan Carlos Harrigan, muchos hombres de Dios, que todos coinciden en una sola cosa cuando están hablando acerca de cómo operar en lo sobrenatural. Y todos coinciden en una vida de oración. Tu respuesta de cómo caminar en lo sobrenatural es corta y sencilla: tener una vida de oración. Cuando tú desarrollas una vida de oración, Dios va activando, el Espíritu Santo va activando los dones, va activando los dones espirituales. Empiezas a escuchar la voz de Dios, empieza a ver cosas sobrenaturales y comienzan los milagros. Nadie, absolutamente nadie que no tiene una vida de oración no podrá caminar en lo sobrenatural. Esa es la clave y el punto número 1 para poder ver lo sobrenatural de Dios. Jesús, antes de caminar sobre el mar, Jesús estaba orando en el monte. Jesús estaba sola. Jesús estaba orando. Dice que se quedó solo. Luego de despedir la multitud, subió a orar. Jesús sabía que él tenía que construir esa vida de oración. Cuán difícil se nos hace construir esa vida de oración. Dedicar tiempo a la oración, a la palabra, a la búsqueda con el Espíritu Santo te va a llevar a ver cosas que otros no ven. Te va a llevar a experimentar cosas en el Espíritu que otros no ven. Te va a llevar a escuchar, a conocer la voz del Espíritu Santo. Te va a llevar a activar los dones. Te va a llevar a conocer cómo opera el Espíritu Santo. Pero también cómo se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Muchos hablan de lo sobrenatural, pero no conocen lo sobrenatural. Porque para conocer lo sobrenatural de Dios, necesitas tener una vida de oración. Esa es la respuesta a muchas preguntas que se hacen muchos cristianos. ¿Cómo accedo a lo sobrenatural? ¿Cómo hago para que Dios me use? ¿Qué tengo que hacer para caminar en los dones? ¿Qué tengo que hacer para que los dones se activen? Son algunas de las muchas preguntas que muchos cristianos se hacen. Y la respuesta es tan sencilla y corta. Y es tener una vida de oración. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera de cómo acceder a lo sobrenatural si usted no construye una vida de oración. A lo largo de la historia de hombres y mujeres de Dios nos hemos dado cuenta, y en la lectura de la palabra, cómo la oración ha llegado a conectar y hacer que muchos caminen en lo sobrenatural. La Biblia habla del profeta Elías. Santiago habla de que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oraba. El mismo Elías era un hombre de oración. Por eso Elías hizo tantos milagros. Por eso Elías paró los cielos para que no lloviera. Por eso Elías hizo descender fuego del cielo. Y no solo Elías, Pedro y muchos de los discípulos conocían el secreto de la oración.
Conocían el secreto para caminar en lo sobrenatural. Conocían el secreto para ver la mano de Dios obrando en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. El secreto es la oración. Nadie puede caminar en lo sobrenatural de Dios si no construye una vida de oración. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 4 que Jesús vaga en el poder del Espíritu Santo luego que es tentado por el diablo en el desierto. Él vaga, desciende en el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús estaba en el desierto. Y allí en el desierto Jesús oraba. Y allí estaba siendo tentado y probado por 40 días de ayuno. Jesús fue el mayor ejemplo para nosotros de la oración, de cómo construir. Dice la Biblia que Jesús se apartaba a orar. Jesús, aún sabiendo nosotros quién era Jesús, Jesús se apartaba a orar, dándonos ejemplo de una vida de oración. Así que si tú quieres caminar en lo sobrenatural de Dios, si tú quieres que los dones te sigan, si quieres que se activen los sentidos espirituales, si quieres que Dios te use como ha usado a muchos hombres de Dios a lo largo de la historia, el secreto es la oración. Si oras, verás. Si oras, escucharás. Si oras, se manifestará. Y si oras, caminarás en lo sobrenatural. Si quieres ver a Dios obrando en tu ministerio, en tu llamado, en tu casa, ora, construye una vida de oración. Al principio no te será fácil. Habrá que pagar un precio y tendrás que sacrificarte. Pero al construir ese hábito de oración, te llevará a ver, a escuchar y a operar en niveles que otros han querido a lo largo de su vida y no lo han logrado porque no pudieron construir una vida o un hábito de oración. Caminar en lo sobrenatural depende de una vida de oración entregada por completo al Espíritu Santo. Así que Dios, el Espíritu Santo, te está esperando para hacerte caminar en lo sobrenatural. Construye, crea ese hábito de oración. Ora en todo tiempo. Ora en el trabajo. Ora en tu casa. Ora donde quiera que esté en tu negocio. Y te aseguro que lo sobrenatural de Dios vendrá sobre ti. Y no serás un cristiano normal. Será uno de lo que Dios usa poderosamente en lo sobrenatural de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. No te olvides suscribirte y compartir estos mensajes. Dios te bendiga. Sobrenatural. Un encuentro con Dios.